Otra faena llena de riesgos y de polémica es la que cumplen a diario los periodistas en Colombia, a veces porque son perseguidos y a veces porque cometen excesos, pero siempre están en el centro de todo. En la pasada liberación de secuestrados hubo una fuerte polémica por la actuación de algunos reporteros y el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo intentó castigar a todos los demás, pero quedó como un censor. Hace poco volvió a aparecer una lista con columnistas opositores que estaban siendo chuzados y seguidos por el DAS. ¿Cuál es la situación de la prensa en Colombia? ¿Cómo la ve uno de los más duros críticos del gobierno Uribe y a la vez uno de los más vigilados, asediados? Pues Antonio Morales invitó a Daniel Coronel, columnista de Semana y director del noticiero colega Noticias 1, a una entrevista que terminó convertida en un intercambio de opiniones y cuestionamientos al papel de los demás periodistas. De periodista a periodista, difícil tarea, ¿no? Entrevistar periodistas. Sí, y difícil tarea responderle a un periodista como usted. Hagámosle. Bueno, en las últimas semanas, dos casos relacionados con la prensa pues han dado mucho que hablar. El caso de Holman Morris y el caso de Jorge Enrique Botero. ¿Usted qué opina de un fenómeno que ocurre en el país? Y es que las personas que se ocupan específicamente de los hechos, la policía, el ejército, cubren los hechos con sus cámaras y les parece que los periodistas no deben ir al lugar a cubrir los hechos. No, es totalmente absurdo. Perder la posibilidad de tener una visión plural sobre lo que pasa y entregarla a una de las partes es totalmente contraproducente para la ciudadanía. Así sea el Estado. Aunque sea el Estado. Y yo creo que Holman Morris estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba buscando una noticia en el lugar en que había noticias. Y lo juzgaron por una información que no se había publicado. Bueno, lo juzgaron por cubrir, que es lo que nosotros hacemos generalmente. El otro caso es un poco distinto, hay una variable. Sí, Jorge hay Enrique una variable, Botero, me parece. El caso de Botero. Sí, yo conozco a Jorge Enrique, usted y yo lo conocemos hace mucho tiempo, sabemos de su enorme capacidad como periodista. Lo que sí encuentro reprobable es que haya aprovechado su condición de garante para lograr una exclusiva y después entregarla discrecionalmente a unos medios negándosela a otros. Eso sí, eso me parece un aprovechamiento que no es conveniente, sobre todo si además eso involucraba algún pago de dinero. Claro. Otro tema que es de bulto, Daniel, es lo de la libertad de prensa. Los críticos de la libertad de prensa en Colombia dicen que, por un lado, hay una evidente libertad, pero no hay independencia de la prensa. ¿Cómo ve usted esa dicotomía entre libertad de prensa y libertad de empresa? Yo creo que la propiedad de los medios es algo que influye en la calidad de la información de la gente. Y se lo explico de manera pacífica aquí en Caracol. Cuando la gama de los intereses de los dueños de los medios se extiende por asuntos que son sensibles para el país, termina siempre prevaleciendo la visión de la empresa sobre la visión de la prensa. Y es injusto porque eso termina limitando la capacidad de la gente de saber lo que está pasando en su país. Hay una cierta tendencia, digo cierta para no decir que evidente, en los medios colombianos, prensa, radio y televisión, a un cierto unanimismo en torno a la figura de Álvaro Uribe. Sí, mire, primero, yo entiendo el unanimismo no solo en la prensa, sino en el país. Ajá. Entiendo que tiene unas razones comprensibles desde el punto de vista social. A esto hemos llegado por la ceguera política de la guerrilla, por la crueldad de la guerra que vivimos, por la absoluta indiferencia de las FARC frente al dolor del pueblo colombiano. Una de las peores herencias que le dejó las FARC a este país es el gobierno de Álvaro Uribe. A ellos se lo debemos. Así como las FARC son el peor enemigo de la izquierda legal en Colombia, ¿no? Exacto, porque de alguna manera coparon ese espacio en el imaginario de la gente. Incluso muchos colombianos piensan que disentir significa estar en contra del Estado y subvertir. Imaginan que el Estado es el gobierno y que el Estado no tiene un sentido de permanencia que debe rebasar las administraciones coyunturales. Pero todo eso ha creado, digamos, un bloque, no solo en el periodismo, sino en el país, que hace que se piense que en esto vale todo, que como el presidente ha entregado resultados en muchas cosas y ha hecho muchas cosas bien, que entonces los demás debemos ignorar lo que están haciendo mal y las cosas que hacen mal y aspectos del pasado y del presente del presidente que son controvertidos. Entonces, digamos, convertirse en esa especie de presencia molesta que está recordando eso, tiene unos costos grandísimos. Yo tal vez podría haber sido rico si hubiera optado por otro camino. Para muchas personas